Bienvenido y bienvenida a este primer episodio de Dogmas y Moral. En el episodio de hoy hablaremos acerca de Journal of Discourses o el diario de discursos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Solamente analizaremos lo que consta de la carta de la primera presidencia y su introducción y algunos análisis en cuanto a este documento histórico. ¿Qué es el diario de discursos? El diario de discursos o Journal of Discourses es una recopilación que consta de 26 volúmenes de sermones, lecciones y ensayos en su mayor parte de los primeros líderes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. En lo personal, solo sé que estos documentos se encuentran disponibles en inglés, y actualmente la Iglesia ya no los publica como forma oficial y tampoco los reconoce como una fuente explicativa para la doctrina mormona. Aunque sigue siendo una fuente de información para los discursos de autoridades, para sus discursos y en forma explícita en los manuales de instrucción religiosa de la Iglesia para los jóvenes y los adultos. Hay copias digitales en internet, pero creo que la fuente más fiable es la que entrega la BYU en su Index Scriptures, un apartado donde tienen todas las fuentes, en fuentes digitales, tanto las escrituras como discursos. Hay un blog en internet apologista que se llama Grupo de Estudios Sud y señala que, aunque imperfecta esta obra, es considerada una fuente primaria que nos permite conocer las ideas y las enseñanzas de los primeros fieles de la Iglesia. Esta fuente es muy utilizada por los antimormones para definir según ellos cuál es nuestra doctrina. Eso es lo que dice el blog. Y es como de esperar porque al parecer existen algunas declaraciones de los apóstoles e incluso profetas que son dignas de una buena crítica y de un análisis. En estos episodios pretendo presentar en español todos los discursos y lamentablemente para algunos con mis comentarios incluidos durante toda la presentación. Así que si se espera que sea esto simplemente un audiolibro, bueno, no va a ser eso. Las publicaciones de este diario se hicieron mediante secciones publicadas en forma periódica en el diario local y con todo el respaldo de los líderes de la iglesia, incluso con una carta invitando a apoyar económicamente el proyecto. Pero ¿qué dice la iglesia hoy en día sobre estas publicaciones? Dice que el diario de discursos no es una publicación oficial de la iglesia y que se trata de una recopilación de sermones y otros materiales de los primeros tiempos de la iglesia, que se transcribieron para su posterior publicación. Contenían algunas instrucciones doctrinales, así como consejos prácticos. Algunos de ellos son de naturaleza especulativa y algunos solo de interés histórico. Entrega también alguna otra información adicional, como parte de la historia. El contenido del diario de discursos se transcribió a veces de manera inexacta y se publicó entre 1854 y 1886 en Inglaterra. Esta recopilación contiene ciertas declaraciones doctrinales, así como otros materiales de interés para los santos de los últimos días que vivían lejos del centro de la iglesia. Aparecen discursos pronunciados en ocasiones diversas, como funerales, informes de misioneros al terminar su misión, oraciones y las actas de un juicio. Diario de discursos se elaboraba bajo la dirección de las personas que transcribían el material, entre ellos George M. Watt, David W. Evans y George W. Gibbs. George M. Watt, que tenía la habilidad para la taquigrafía, había transcrito muchas conferencias y sermones para el Deseret News. Apenas recibía remuneración por su trabajo. Dado que en general Deseret News no se hallaba disponible fuera de los Estados Unidos, Watt le propuso a Brigham Young la idea de publicar este material vía suscripción. Este programa pondría los materiales a disposición de los demás miembros de la iglesia y permitiría al Elder Watt que se ganara la vida con esa labor. El presidente Brigham Young apoyó el plan y en el primer ejemplar se incluyó una carta de la primera presidencia en la que se alentaba a los miembros de la iglesia a cooperar en la compra y venta de este diario. Entonces, esa es la explicación oficial que da la iglesia, está en la página de la iglesia misma. Ahora, ¿cuál es esta carta que se menciona? Carta de la primera presidencia. Está fechada el 1 de junio de 1853, Utah, Salt Lake, al Elder Samuel W. Richards y los santos extranjeros,
queridos hermanos, como es bien sabido para muchos de ustedes, que el elder George D. Watt, por nuestro consejo, ha pasado mucho tiempo en medio de la pobreza y las dificultades para adquirir el arte de informar en fonografía. Dice fonografía la carta, pero me imagino que habla sobre la taquigrafía. Continúo. Que de forma fiel y plena ha logrado. Y ha estado reportando los sermones públicos, discursos, conferencias, entregadas por la primera presidencia, los 12, y otros en esta ciudad, por cerca de 2 años, casi sin tarifa ni recompensa. El elder Watt ahora propone publicar un diario con estos reportes en Inglaterra, para el beneficio de los santos en general y para obtener los medios que le permitan sostener su muy útil puesto de reportero. Ustedes percibirán de inmediato que se trata de un trabajo de beneficio mutuo y le pedimos con alegría y calidez su cooperación en la realización y venta del antes mencionado diario. Deseamos que todos los beneficios lucrativos que se deriven de ella estén bajo el control del elder Watt. Firman Brigham Young, Ever C. Kimball, William Richard. Primera presidencia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Esta es la carta. Aquí en esta carta está la aprobación de los escritos. Al parecer estaban al tanto de cada cosa que se publicó, porque menciona que son 2 años de discursos y pronunciaciones, que incluye la primera presidencia, los 12 y a otros líderes de la misma localidad. Después, la siguiente página viene la introducción, escrita por el mismo elder Watt. Dice: a los santos extranjeros. Este diario de discursos aparece en una hoja semianual de 16 páginas sobre un buen papel, un estilo plano y redondo, que las personas mayores pueden leer con facilidad, y en forma de volúmenes de casi 400 páginas. Es un placer para mí poner a vuestra disposición las palabras de los apóstoles y las profetas, tal como hablaron en las asambleas de los santos en Sion, el valor de las cuales no puede ser determinado por el hombre, ni siquiera en las grandes exposiciones del conocimiento y elocuencia mundano, así como la doctrina pura, simple en estilo y extensa cantidad de verdad teológica con la que se desarrollan. Al darme cuenta del beneficio moral e intelectual que los santos en la casa obtienen de ellos, he deseado fervientemente el momento en que ustedes también se enriquezcan con el mismo placer incalculable. A aquellos que no están familiarizados con la doctrina de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, que están envueltos en la oscuridad de las edades, cuya mente está hundida en las sombras casi impenetrables del error, la incertidumbre y la duda, pero que desean sinceramente conocer la verdad, estos sermones resultarán una fuente de luz, información y alegría. Particularmente para los élderes que están esparcidos por la faz de la tierra, lejos de aquellos que son los únicos que pueden instruirlos en las palabras más exaltadas del Evangelio eterno. Estos sermones serán sumamente valiosos como un indicador de doctrina, una regla de rectitud y una guía de vida, proporcionando al mismo tiempo un extenso depósito de información histórica. El Señor que los prospere en todos los aspectos de su obra, y en todo esfuerzo lo hable a sus siervos para instruir a los ignorantes, edificar y establecer a los fieles, y reunir a los honestos de corazón de entre todas las naciones que viven en Sion. En el límite del nuevo y eterno pacto, sigo siendo su hermano y su compañero de trabajo, firma G. D. Watt. Entonces, aquí hay una parte que me es interesante. Hay una parte que está dirigida a los que no son miembros de la iglesia e incluso que no están familiarizados con la doctrina de la iglesia. Habla de aquellos que están envueltos en la oscuridad de las edades, o sea, en la ignorancia en cuanto a la doctrina de la restauración que predica la iglesia, y están en incertidumbre y duda, y que estos discursos que van a estar en este libro o en este diario son para que puedan conocer la verdad y pueda ser una fuente de luz. Ahora, ¿se considera canon como parte de las escrituras? La exactitud de algunas transcripciones se han puesto en tela de juicio a lo largo de la historia, ya que no se disponía ni de la tecnología ni de los procesos modernos para corroborar si las transcripciones eran precisas, lo cual llevó a que se hayan documentado errores importantes, supuestamente. Diario de discursos
contiene enseñanzas interesantes e ilustrativas como algunos de los primeros líderes de la iglesia pensaban o entendían la doctrina. No obstante, no constituyen en sí mismos una fuente fidedigna de la doctrina de la iglesia. El mismo blog que mencioné al principio además cita un libro apologético de un tal Stephen Robinson, de un libro que se llama ¿Son los mormones cristianos? En ese libro dice: es cierto que muchos santos de la iglesia de los últimos días, desde los presidentes de la iglesia y miembros de los quórum de los 12, hasta miembros que puedan escribir libros y artículos, han expresado sus propias opiniones en asuntos doctrinales. No obstante, hasta que esas opiniones sean presentadas a la iglesia en conferencia general y sostenidas por el voto de la conferencia, no son doctrina obligatoria ni oficial de la iglesia. Las críticas a la doctrina rara vez reconocen esta diferencia vital. Más bien, si algún santo de los últimos días, especialmente uno de los líderes, alguna vez dijo algo, estos críticos lo toman para representar al mormonismo, sin tener en cuenta el contexto de esa declaración en particular, y sin importar si algún otro miembro de la iglesia alguna vez lo dijo o lo creyó. A menudo los santos de los últimos días mismos son culpables de cometer el mismo error e investigar el diario de discursos, como si este fuera una especie de Talmud mormón, buscando nuevas doctrinas que no se hallen en las obras corrientes de la iglesia y no se enseñen en ella hoy en día. Ahora, ¿en qué punto se considera algo como doctrina y no? Recordando los primeros días de la iglesia, lo que dudo mucho es que José Smith haya presentado a votación sus revelaciones. Simplemente se presentaba como tal y así es como el Señor lo mandó. Al fin y al cabo el Señor ha mencionado que ya sea por mi voz o por la voz de mis siervos los profetas, es lo mismo, ¿cierto? Según el elder Brigham Henry Roberts, pareciera que no. No es suficiente citar dichos supuestamente expresados por José Smith o Brigham Young sobre temas doctrinales. Nuestra propia gente también necesita instrucción y corrección respecto a esto. Es común escuchar a algunos de nuestros hermanos mayores decir eso. Algo como: el hermano Brigham Young lo predicó, yo lo escuché. Pero esta no es la cuestión. La cuestión es: ¿lo ha dicho Dios? ¿Estaba el profeta hablando oficialmente? Para los discursos impresos, aún de los hermanos que dirigen, se mantiene el mismo principio. No constituyen el tribunal de última instancia sobre doctrina. Pueden ser muy útiles como aclaración y son generalmente muy buenos y bien fundados en doctrina, pero no son la fuente fundamental de doctrina de la iglesia. La regla a este proceso es que lo que Dios ha hablado y lo que ha sido aceptado por la iglesia como la palabra de Dios, en esto y solo en esto fundamentamos la doctrina. No olvidemos que el elder Roberts fue el editor del registro más importante de la iglesia, el History of the Church, que son 6 tomos de historia de la iglesia, donde si Dios habla mediante sus profetas, entonces la doctrina sería solamente cuando la iglesia lo acepta como doctrina o como palabra de Dios. Entonces, en ese tiempo, ¿fue el diario de discursos uno de los libros canónicos de la iglesia? El sitio apologista Fair Mormon amplía un poco más de este tema. Algunos que critican a la iglesia a menudo usan el diario de discursos para mostrar tanto a los no miembros como a los miembros lo que la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días supuestamente cree que es doctrina oficial sobre temas que se han considerado controvertidos o delicados por los miembros de la iglesia. Un ejemplo popular usado a menudo en la comunidad antimormona es la teoría de Adán Dios. Los críticos insisten en que los miembros de la iglesia alguna vez consideró el diario de discursos como una obra estándar o similar a las escrituras. La teoría de Adán Dios forma parte de un discurso, un sermón que dio Brigham Young, donde dio a entender que Adán es la única persona, el único Dios con el que nosotros tenemos que ver. Quizás en episodios más posteriores, más adelante, voy a relatar ese mismo discurso. Ahora, aquí se menciona sobre la obra estándar, o que es similar a las escrituras.
Pero el diario de discursos no es una obra estándar, según la definición actual que nosotros tenemos por obra estándar, por lo menos de la Iglesia. Y aquí es donde vamos a analizar un poco. George Buchanan, en la introducción del 8º volumen, recordemos que son 26, en el 8º volumen de Diarios de Discursos, dice lo siguiente: Diarios de Discursos se clasifica merecidamente como una de las obras canónicas de la Iglesia, y todos los santos de mente recta ciertamente recibirán con gozo cada número que surja de la prensa como un reflector adicional de la luz que brilla desde la colina de Sion. Aquí cuando habla de la luz que brilla desde la colina de Sion, está hablando de la información o la revelación que viene directamente desde Utah, desde Salt Lake. Los críticos usan este párrafo para argumentar que el diario de Discursos fue una vez una publicación oficial para los miembros de la Iglesia. Este es un buen ejemplo de la falacia del equívoco, según Fair Mormon, ya que el argumento se basa en el hecho de que los miembros modernos de la Iglesia no usan el término obra estándar, de la misma manera en que los miembros del siglo XIX. Fair Mormon recalca que además debe tenerse en cuenta que la Iglesia nunca ha publicado el diario de discursos. Cuando se publicó en serie en forma de revista, George Watt lo hizo en forma privada. Según la entrada de la Enciclopedia del Mormonismo, Diario de Discursos, aparece lo siguiente: después de 1852, Watt transcribió discursos de conferencias de la Iglesia para Desert News, pero debido a que News no estaba generalmente disponible fuera del centro de Utah y debido a que Watt recibía poca paga por su trabajo, propuso publicar en forma privada y vender números quincenales de 16 páginas del diario de discursos que contienen sermones seleccionados de las autoridades generales. La venta de estos a los santos en general le permitía a Watt ganarse la vida por su habilidad en la taquigrafía. En esta propuesta recibió el apoyo de Brigham Young, quien le autorizó a imprimir sus sermones. O sea que usó su tiempo a medida como consagración para publicar estos documentos en beneficio de la Iglesia. O sea, no podemos decir de que fue una obra privada netamente de la ocurrencia de Watt por su propia vanagloria, ya que fue presentado como un proyecto y al parecer, como los alcances de Deseret News no pasaban más allá de Utah y el propósito de estas publicaciones era llegar hasta Inglaterra, la única manera en que se pudiera llevar a cabo era por medios particulares, a lo que Watt vio una oportunidad tanto para ganarse la vida como para prestar un servicio a la Iglesia. Con respecto a que el diario de discursos se considera una obra canónica de la Iglesia, es importante señalar que en 1855 las obras canónicas de la Iglesia incluían el Libro de Mormón, Doctrina y Convenios, Voice of Warning, obras de Orson Pratt, Clave para la Ciencia de la Teología, Perla de Gran Precio, Cartas de Spencer, libros de himnos y una variedad de publicaciones periódicas, debates, defensas y tratados. La definición actual de obra canónica comprende solo 4 volúmenes de las Escrituras: Biblia, Libro de Mormón, Doctrina y Convenios y Perla de Gran Precio. El problema en el que se encuentran los críticos es que quieren tener su pastel y comérselo también. Esto es lo que dice Fair Mormon, que quieren utilizar fuentes escritas o derivadas de fieles mormones y líderes de la Iglesia Sud para maximizar el valor del impacto de lo que presentan, pero tampoco pueden resistir la afirmación de que la Iglesia oculta o manipula su historia. En este caso, los dos enfoques tienen propósitos contradictorios y se anulan entre sí. La Iglesia no ha ocultado el diario de discursos, pero tampoco ha hecho que su contenido sea vinculante para los miembros. Menos aún ha hecho la Iglesia las afirmaciones de los críticos, generalmente distorsionadas o eliminadas del contexto, para que sean vinculantes a los miembros. Nuestra doctrina es que para nosotros las declaremos e interpretemos, no los críticos. Esto es lo que dice Fair Mormon.
Además, agrega, por lo tanto, el crítico debe insistir en que la Iglesia había tratado en el pasado el diario de discursos como una doctrina vinculante en el nivel de la escritura. Y esto se ha ocultado al miembro moderno. Y según Fair Mormon, ninguna de las dos afirmaciones es cierta. Este es otro buen ejemplo de cómo los críticos fundamentalistas, ya sean religiosos o seculares, intentan imponer su forma de pensar a la Iglesia y a sus miembros. Los críticos no pueden entender cómo la Iglesia puede tener profetas que no son infalibles. Asumen que estos hombres no deben ser profetas y que los miembros deben considerarlos a ellos y a todas sus declaraciones como infalibles. Fair Mormon además concluye que ninguna conclusión es correcta. A pesar de lo anterior, el mismo diario de discursos, al momento de publicarse, encabezaba lo siguiente: publicado por Brigham Young, presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, sus 2 consejeros, los 12 apóstoles y otros, informado por G. D. Watt y dedicado con humildad a los santos de los últimos días en todo el mundo. Ahora, ¿cómo veían el diario de discursos los líderes del siglo XIX? Las declaraciones de los líderes sud muestran cómo vieron el material publicado como el diario de discursos. El presidente George Q. Cannon explicó que las escrituras son la única fuente de doctrina oficial, junto con la revelación a los profetas posteriores que se han presentado y sostenido a la Iglesia. Y cito del mismo presidente: tengo en mi mano el libro de Doctrina y Convenios, y también el libro La Perla de Gran Precio, cuyos libros contienen revelaciones de Dios. En Kirtland, Doctrina y Convenios en su forma original, tal como se imprimió por primera vez, se envió a los oficiales de la Iglesia y a los miembros de la Iglesia para que votaran. Como se han hecho adiciones por la publicación de revelaciones que no estaban contenidas en la edición original, se ha considerado prudente enviar estos libros con su contenido a la conferencia, para ver si la conferencia votara para aceptar los libros y su contenido, si es que proceden de Dios y si nos vincula como pueblo y como iglesia. Brigham Young también señaló: el hermano Orson Hyde se refirió a algunos que se quejaron de no recibir revelaciones. Haré aquí una declaración que se ha presentado en mi contra como un crimen, quizás, o como una falta en mi vida. No aquí, no me refiero a nada por el estilo en este lugar, sino a los consejos de las naciones, que Brigham Young ha dicho: cuando envía sus discursos al mundo, ellos pueden llamarlos escrituras. Digo ahora, cuando son copiados y aprobados por mí, son tan buenas escrituras como se expresa en esta Biblia. Y si quieres leer la revelación, lee los dichos de aquel que conoce la mente de Dios, sin ningún mandato especial a un hombre: ir aquí y a otro ir allá, o hacer esto o aquello, o ir y establecerse aquí o allá. Brigham Young dejó en claro que su declaración, la que acabo de leer, no debería significar que nada de lo que dijo fuera escritura, sino solo lo que tuvo la oportunidad de corregir y enviar a los santos como escritura. Lo curioso sigue siendo que dichas palabras están respaldadas en el tomo 13 de Diario de Discursos y que él mismo autorizó las publicaciones de sus sermones. Entonces hay un tema de fiabilidad. ¿Podemos confiar en Diario del Discurso? Según Fair Mormon, uno podría asumir, basado en cómo los críticos citan el Diario de Discursos, que es algo que debe ser evitado y generalmente ignorado. De hecho, tiene algunos errores. Sin embargo, muchos de estos errores puede atribuirse al hecho de que los discursos dados por los hermanos no siempre fueron revisados por ellos en busca de errores. Muchos dieron sus sermones improvisados, especialmente Brigham Young. Por supuesto, esto hace que sea mucho más difícil determinar la intención del hablante. Cosas como juegos de palabras, sarcasmos y énfasis en diferentes partes de una oración. A menudo puede cambiar el significado de una oración. Son muy difíciles de detectar cuando se leen sermones que no habrían tenido en cuenta a una audiencia que nunca escucharía los discursos. En muchos casos,
Las autoridades generales cederían a la especulación en sus conversaciones. Si bien las autoridades generales de nuestros días tienen mucho más cuidado de no compartir sus creencias personales en los discursos públicos, las autoridades generales en el periodo inicial fueron menos cuidadosas. Después de todo, prácticamente todos eran miembros de la iglesia en Salt Lake City y las áreas circundantes en ese periodo. No necesitarían excusarse cuando especularan como Orson Pratt tuvo cuidado de hacer en algunos momentos. Esto hace que sea más difícil detectar cuando los hermanos no estaban hablando de los principios verdaderos y establecidos de la iglesia, sino que estaban especulando. Y en estos casos, el lector que tenga un conocimiento sólido de las doctrinas de la iglesia y un testimonio seguro no tendrán dificultad de descartar estas citas como especulaciones. Sin embargo, algunos de los escritos del diario de discursos son más inquietantes y no son excusables como interpretación privada. Uno de los más comunes es la expiación de sangre de Brigham Young. Citas como estas a menudo se vuelven perturbadores porque el lector no comprende el periodo de tiempo o no ha leído el pasaje circundante para comprender el contexto. Se habla acerca de la expiación de sangre de Brigham Young, que también es parte de un discurso que después también lo vamos a interiorizar. Pero básicamente la expiación de sangre consiste en que si bien Jesucristo con su expiación pagó por cada uno de los pecados de toda la humanidad, existen algunos pecados que ni siquiera esa misma sangre puede limpiar o cubrir. Y para eso es necesario el sacrificio de la persona o del pecador, para cubrir esa expiación, para que quede saldada. Esa es la expiación de sangre. Básicamente como el ojo por ojo, diente por diente. Algunas conclusiones al respecto de esto. En cuanto a si el diario de discurso es canon, yo creo que a todas luces sí es un canon. A pesar de todos los esfuerzos apologistas por indicar lo contrario, y que actualmente la misma iglesia afirma que está tratando de distanciarse completamente del diario de discurso, a pesar también que se declara que no es y que nunca ha sido considerado como escritura, ni oficialmente vinculante en sí mismo para los miembros de la iglesia, han tenido una amplia exposición a diario de discurso en sus manuales del sacerdocio y de sociedad de socorro, en los manuales de instituto y de seminario, incluso en discursos recientes de la iglesia en las conferencias generales, usan citas de diario de discurso. O sea, de igual forma, forman parte de la enseñanza eclesiástica de la misma. Así que, ¿es canon? Extraoficialmente, sí, ya que son datos históricos. Si lo dijo un profeta, lo dijo un apóstol, es por algo. Y no solamente es la única fuente, no es solamente un discurso aislado, son enseñanzas que se repiten. Y ahí está el registro. Diario de discurso. Así que espero que los siguientes episodios podamos ver los siguientes discursos uno por uno de los 26 volúmenes de sermones y lecciones. Esto fue el episodio 1, Diario de Discursos en español, Journal of Discourses. Carta de la Primera Presidencia y su introducción.